Buen día, Juan Andrés. Respondiendo a la solicitud del proyecto de inversión de Ecopetrol, estuve analizando los estados financieros y pues he llegado a la conclusión, la cual he querido venir a examinar detalladamente con usted y pues encontrar la causa. Antes de eso, quisiera decirle a todo el staff administrativo de la empresa que siempre antes de hacer una inversión, eh, como dice Warren Buffett en uno de sus libros, hay que conocer el lenguaje de los negocios, los cuales son los estados financieros. Con estos estados financieros pues podremos analizar mejor el comportamiento y cómo funciona la empresa como tal y básicamente mirar si es viable o no invertir. Entonces, vamos a ello. Bueno, a continuación vamos a estar examinando los estados financieros para darnos cuenta de cómo está operando la Ecopetrol y pues si es viable o no invertir. Vamos a ver aquí a continuación, como pueden ver en el cuadro, eh, vamos a hablar de los activos primero. Vemos que efectivos y sus equivalentes pues tuvieron un cambio porcentual del 2019 al 2020 del 39%, una disminución. Entonces esto quiere decir que pues no le está entrando tanto efectivo a la empresa en comparación al 2019. Eh, Eso en cuanto a los activos. Los inventarios, hubo una disminución en los inventarios, no muy significativa, pero hubo una disminución en comparación al año 2019. Mm, También podemos ver que en cuanto a los activos no corrientes, el más significativo que tiene Ecopetrol, que corresponde al 60% de todos los activos, es la propiedad, planta y equipo, con un valor al 2020 de 66.500 millones de pesos. Entonces podemos ver que dependen mucho de su producción, dependen mucho de la propiedad, planta y equipo para generar recursos. Entonces, eso por un lado. Em, También vemos que hay un activo que tiene mucha relevancia dentro de los no corrientes, que del 2019 al 2020 tuvo un aumento del 8,96%. Estamos hablando de los recursos naturales y el medio ambiente. Pues todos sabemos que Ecopetrol es una refinería, depende mucho del recurso ambiental que se pueda explotar, el recurso natural. Entonces, recuerden que estos recursos pueden ser recursos agotables, ¿no? En cualquier momento alguna perforación, algún pozo, pues puede llegar a dejar de generar recursos. Em, También vemos que esta empresa tiene algo que se llama Goodwill. Muy pocas empresas en Colombia manejan el Goodwill. Básicamente es el buen nombre, es como la acreditación que tiene la marca como tal en el mercado. En cuanto a su patrimonio, vemos que hay emisión de acciones, por lo cual se genera un superávit, mm, una prima por superávit, tienen una reserva que básicamente creció en un 60% del 2019 al 2020, tal vez haya algún proyecto de inversión, haya de pronto estén estudiando para hacer alguna compra. De eso algo vamos a hablar más adelante. La composición del patrimonio, podemos ver que tiene prima por emisión de acciones, es decir, que los propietarios son externos, en su mayoría son externos, y también tiene reservas. Esta cuenta de las reservas ha crecido en un 60% de un año a otro. Tal vez tienen en mente alguna adquisición o algún proyecto de inversión del cual vamos a hablar más adelante. En cuanto a los pasivos no corrientes, vemos que las operaciones de financiamiento son constantes en Ecopetrol, es decir, ellos se apalancan financieramente externamente, tanto externa como internamente al emitir las acciones y externamente pues por medio de instituciones bancarias. No hay como alguna cuenta que uno diga, hay un pasivo que corresponde a un gran porcentaje. Básicamente no les gusta mucho endeudarse y demás. El resto son como
gastos y pasivos de operación. Y pues ya hablando un poco más entrando a analizar el estado de resultados, como podemos ver en pantalla, los ingresos por ventas tuvieron una disminución del 29,4% del 2019 al 2020. Tal vez con el tema del COVID cesaron muchas operaciones, no se podía tal vez operar de la misma manera, entonces hubo una disminución significativa y lo cual hace que el costo de venta tenga un poco de aumento en temas del COVID. Yo creo que esto le afectó básicamente a todas las empresas, a menos de que, o sea, no sé, una empresa como Amazon, pero pues sí afecta a una operación como la de Ecopetrol. En cuanto a los gastos administrativos y el gasto de operación, pues no son de mayor relevancia, pero sí son significativos en contraste a la magnitud de lo que es la operación de Ecopetrol, ¿no? También podemos ver que pues hay ingresos financieros. Esto puede deberse a operaciones financieras. Ecopetrol le gusta mucho invertir eh, en bonos, en acciones, digamos otra cosa que le genere rentabilidad y pueda cubrir, no sé, gastos operacionales. Bueno, vemos también que hay utilidad por diferencia en cambio. Esto quiere decir que manejan divisas, que hay operaciones en el exterior. Ecopetrol es una empresa bastante grande y que cotiza en bolsa de Nueva York. Entonces, por ese lado tienen ingresos. Vemos que también parte de la utilidad, la mayoría es para los accionistas. Ahí vemos cómo está constituido el patrimonio como tal. La mayoría son accionistas externos y es una manera de financiamiento de Ecopetrol. Bueno, entonces en cuanto al margen bruto, vemos que tuvo una variación del 51% en disminución en comparación al 2019, debido a que pues, las ventas disminuyeron notablemente. Vemos que para el año 2020 aumentó el costo de ventas debido al COVID probablemente a un 75% el costo de ventas. Vemos que el margen, el margen bruto antes de impuestos tuvo una variación negativa, es decir, disminuyó en un 75%. Eso en cuanto a la utilidad antes de impuestos. Y ya como tal después de impuestos tuvo una variación, una disminución del 80, ya después de haber pagado, digamos, el impuesto a la renta, tuvo una disminución del 80% en cuanto al año anterior. Entonces vemos que Ecopetrol ha tenido altos y bajos, pues es entendible con este problema del COVID. Igual, pues a mayor riesgo, pues mayor ganancia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Bueno, mirando el estado de flujos de efectivo, podemos ver que en el año 2020, para diciembre 31, Ecopetrol cerró con la suma de 2.842 millones. Esto es un capital bastante alto después de que se realizaron los depósitos a las entidades de crédito, se realizaron algunas inversiones en ese año por el valor de 11.000 millones aproximadamente. Entonces vemos que hay un flujo de efectivo bueno, que también Ecopetrol no es que digamos esté constantemente recibiendo efectivo, sino que periódicamente recibe el efectivo y cuando recibe ese efectivo son sumas demasiado grandes, tanto que le alcanza pues para un periodo entero sin recibir ningún tipo de efectivo. Para este año, los 3 primeros meses, a marzo 31, cerró con la cifra de 3.377 millones. Entonces, nuevamente vemos que hay un aumento en comparación al 2020. Ecopetrol invierte bastante. En todos los años hay capital de inversión en actividades de inversión y asimismo hay flujos de efectivo de esas mismas actividades de inversión. Entonces es capital que está invirtiendo y a la vez está recibiendo. Hay distribución de dividendos todos los años, por supuesto. Estos dividendos se han venido disminuyendo en comparación a años anteriores.
Pues eso quiere decir que pues la utilidad también se ha venido afectando en cuanto a los años anteriores. Entonces podemos ver que Ecopetrol es una empresa estable en su economía, pero en cuanto a las acciones tiene mucha volatilidad. Entonces la volatilidad es igual a riesgo y pues entre más volatilidad, más riesgo. Por otro lado está el tema del entorno. Entonces tenemos que analizar el mercado, tenemos que analizar la competencia y pues en estos momentos Ecopetrol este año, en el mes de enero, eh, sacó un notificado donde expresa su intención por comprar ISA, la empresa de electricidad en Colombia. Es una empresa mixta, de capital mixto, en su mayoría privado. Y Ecopetrol sabemos que también tiene capital mixto, pero en su mayoría es privado. El capital público es alrededor del 8,4% de las acciones de Ecopetrol, las cuales son del Estado. Entonces, básicamente el proceso de negociación que se está intentando llevar a cabo y que pues tiene fecha para junio de este año, es que el Estado ponga en emisión ese 8,3% de las acciones de Ecopetrol y como parte de pago de la empresa ISA. ¿Sí? Ecopetrol está intentando hacerse al 51,4% de las acciones de ISA, cuál sería. Entonces yo creo que hay un buen porcentaje de posibilidad de ganancia si se invierte correctamente en estos momentos en Ecopetrol.